Nos toca seminario. Tengo material de seminario, pero no sé si es el mismo seminario que se supone que vamos a trabajar. ¿Sí? Son 30 preguntas, ¿cierto? Y filosofía, ¿verdad? ¿Me confirman la información? Salón, ¿estás ahí? Porque no veo ni un buenos días, buenas tardes, buenas noches, ni un hola, Miss, ¿cómo está? Entonces, no sé si me están escuchando. Gracias. No te hubieras molestado en darme tu saludo. No, no te disculpo, qué feo. Detesto el salón en donde no me saludan. No sé, es como que, bueno, en fin. Ya, les decía que hoy nos toca seminario, filosofía. Vamos a contestar 30 preguntas. Yo imagino que tú ya conoces la dinámica de clase, ¿cierto? Ya, asumamos caso hipotético que no la conozcas, te la voy a explicar. La dinámica de clase es la siguiente. Te voy a dar 1 minuto por pregunta. Vas a contestar la pregunta y luego la vamos a contestar juntos. Yo te voy a explicar cuál es la clave, hablar un poco del filósofo del que nos está mencionando, en este caso en la primera pregunta, Sócrates. ¿Sí? Así que orales hoy no voy a preguntar. Vamos específicamente a enfocarnos en estas preguntas. Bien, Salón, tienes 1 minuto para la primera pregunta. Vamos. A ver, te hice la primera pregunta. El método aplicado por Sócrates a través del cual, por medio de preguntas, se descubren conocimientos universales y necesarios, implica en este proceso. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Ya que me han marcado casa, la refutación es necesaria porque de esa manera el diálogo recién comienza. Ya. Otra clave. Vamos, Salón. Salón, solo su compañera Nadia me ha contestado la pregunta. Una persona. ¿Y qué hay de los demás? Ya. Dice, ok, me han marcado beso. A ver, vamos a ir descartando. Ya te dice que se efectúan sin la necesidad de darse la ironía. Sabemos, Salón, que el método aplicado por Sócrates consta de 2 pasos, la ironía y la mayéutica. Ironía, solo sé que nace, consiste en reconocer tu propia ignorancia. Es el primer paso para poder adquirir sabiduría. Y luego tenemos la mayéutica, que es el arte de parir ideas. Y como mayéutica tenemos 2 pasos, ¿verdad? Bueno, 2 pasos no, 2 procedimientos inherentes. Por un lado tenemos el método inductivo de lo particular a lo general y luego tenemos el método dialéctico, dialógico, diálogo, preguntas y respuestas. Así que la clave avión no es beso, la mayéutica sucede en tanto haya desde el comienzo certezas o evidencias. Eso aplica para el método cartesiano de Descartes, el cual consta de 4 pasos: evidencia, análisis, síntesis y comprobación o numeración. Evidencia, ese es el primer paso. ¿Ya? Sí, la refutación es necesaria porque de esa manera el diálogo recién comienza. Sí, efectivamente. No es la clave. ¿Por qué? Porque el diálogo no comienza con la refutabilidad, comienza con el reconocimiento de tu ignorancia.
Pero no es que no se haga uso de la refutación, pero no al menos en el inicio del diálogo. La clave es la definición es muy importante y es el acceso a las esencias de lo que se está indagando. Eso es lo que se busca, definir el concepto. Por eso se parte de lo particular a lo general. La general es la definición de las esencias. Uno, clave dedo. Pregunta número 2. Bueno, antes de pasar a la pregunta 2, mejor seguimos complementando la información de Sócrates, ¿te parece? Cosas importantes que tienes que saber. ¿En qué consiste, Salón, el intelectualismo moral socrático? ¿En qué consiste el intelectualismo moral? ¿Cómo explica Sócrates el mal? Producto de la ignorancia. Muy bien. Las personas hacen cosas malas porque no saben lo que es bueno, ya que si lo supieran, su propia conciencia moral los obligaría a vivir conforme a eso, ¿verdad? Incluso tenemos el famoso daimon. ¿Qué es el daimon? El daimon es la voz de la conciencia, ¿verdad? Claro, la voz de la conciencia. Sócrates fue acusado de dos cosas. ¿De qué acusaron a Sócrates? Son dos las acusaciones que se vertieron sobre este. Creer en falsos dioses, ya. Y la más importante, claro, corromper a la juventud. Exactamente, corromper a la juventud. Exacto. Al final fue sentenciado a beber cicuta, que es una hierba venenosa, la cicuta. ¿Y cuál fue el destino de ello? La muerte de Sócrates. Pero previa a la muerte de Sócrates, instantes o minutos previos a ello, Sócrates entabla un diálogo con Platón, ¿verdad? Bueno, toma en cuenta que Platón no fue el único en estar presente en la muerte de Sócrates. También tenemos a Hipias y a Trasímaco. Le dice Platón a Sócrates, que le parece injusto la muerte que le están dando, fuera del hecho de que era una acusación falsa, que él no merecía morir así, que le diera la oportunidad de llevarlo a otras polis para seguir difundiendo sus conocimientos. Y Sócrates le contesta que no. ¿Por qué no? Porque es peor cometer una injusticia que sufrirla. Cometer una injusticia, Salón, depende de ti. Sufrir una injusticia, no. Entonces, si hay algo que está en tus manos, lo evitas, ¿no? Y si hay algo que obviamente no puedes evitar, dejas que pase. Esa es la lógica socrática. Y Sócrates va a ser un filósofo muy trascendental. Lamentablemente no escribió nada. No era partidario de la escritura, pero consideraba que las verdaderas enseñanzas se traducían en acciones, ¿no? Por eso él quería que sus enseñanzas se perpetuaran en sus discípulos de la misma manera en la que él enseñaba, mediante la mayéutica. Sócrates nos enseña coherencia. ¿Quién, dime tú, dándote la oportunidad de viajar a otras polis, a hacer tu vida, prefiere morir? ¿Quién haría algo así? Difícilmente elegirías la muerte, ¿verdad? Pero también tienes que tener en cuenta algo. Él no le tenía miedo a morir, le tenía miedo a vivir una vida sin coherencia, una vida sin sentido. Ese era su temor más grande. Bueno, dicho esto, entonces vamos con la pregunta número 2. Ahora sí, te doy un minuto para que la contestes. Toma en cuenta que esas preguntas no son para mí, son para ti. A ver, dice, la epistemología es una disciplina que se encarga del estudio de la naturaleza y el alcance del conocimiento científico, así como su justificación.
Se encarga de analizar la naturaleza del conocimiento científico y cómo éste se logra relacionar con nociones similares al de la verdad, la coherencia y la justificación de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Para ello se problematiza principalmente en la función de la ciencia llamada, ¿cómo se llama esa función de la ciencia? Salón, yo te pregunto a ti, ¿cuál es la función más importante de la ciencia? ¿Cuál es la función más importante de la ciencia? A ver, te hago recordar las 4 funciones de la ciencia. Ya tenemos la observación, la descripción, la explicación, la aplicación y la predicción. Esas son las 4 funciones de la ciencia más importantes. Ahora, quiero que me menciones, por favor, cuál de estas crees tú que es de vital importancia. No, la explicación. ¿Por qué la explicación? Porque es aquella que te permite todo lo que te describe aquí. Relacionar, justificar, ¿qué más? Analizar la naturaleza del conocimiento científico, ya que busca determinar las causas y el porqué de ciertos acontecimientos. Por lo que la pregunta 2, la clave es CAS, la explicación de los fenómenos debido a que la ciencia aborda la realidad de forma causal y sin ello no podría ser un conocimiento distinto. Pregunta 3. La filosofía cartesiana tiene como objetivo la fundamentación radical del conocimiento y consiste en rechazar como inadecuadas todas aquellas creencias de las cuales pueda plantearse alguna duda. Por lo tanto, sugeriría previamente, mira, analiza esta palabra que es importante, previamente a la aplicación de la duda metódica, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener? Avión dice, unas redes infinitas que haga posible el conocimiento por medio de la fe. Salón, yo te pregunto, ¿quién es o qué es las redes infinitas? ¿Qué es las redes infinitas? Dios, perfecto, Dios. ¿En algún punto el fragmento nos habla de Dios o refiere a esa entidad? No. Desde ahí se descarta. Beso. La existencia de las redes cogitas para que puedan acceder a las verdades por la experiencia de los hechos. Salón, toma en cuenta que Descartes desconfía de la experiencia. Por eso es el representante del racionalismo. Él más bien cree en todo aquello que proviene de la razón y parte de ideas innatas, como la idea de Dios y su propia existencia, conclusión a la que llegamos mediante el cogito ergo sum. C te dice, someter a duda preventiva los conocimientos para fundamentar la posibilidad del mismo. El sometimiento de la duda no es previo a la duda metódica, es durante la duda metódica. Previo a la duda metódica, lo que hay que hacer es partir de evidencias. Toma en cuenta los pasos del método cartesiano. ¿Cuál es el primer paso? ¿Con qué se inicia? Con las evidencias. Por eso dice aquí, recurrir a las evidencias para iniciar el método cartesiano en la indagación. Esa es la clave. La clave es dedo. Muy bien, Kiara. Muy bien. Vamos con la pregunta 4 ahora.
Intentemos recordar, por favor, el concepto de ideas, ¿no? Las ideas innatas, facticias o ficticias. Ya. A ver, ¿cuál es la clave? ¿Cuáles son las dos ideas innatas, Salón? ¿Cuáles son las dos ideas innatas? La idea de Dios y la existencia del yo. Las ideas facticias o ficticias, ¿cuáles son? Las ideas que parten de la imaginación y las ideas adventicias las que parten de la experiencia. Frío, perdón, calor, liso, rugoso, etc. A ver, vamos. Esfuérzate, Salón, yo sé que tú puedes. Excelente, Nadia. ¿Quién más? Aparte de su compañera. Mm. La idea de Dios es innata y evidencia el soporte fundamento de la realidad y su conocimiento. Excelente. Esa es la clave. Vamos con la pregunta 5. Esta pregunta es ya más sencilla que la anterior que hemos visto. Las cosas que están en el mundo no son indiferentes para nosotros porque frente a ellas adoptamos una posición positiva o negativa, una posición de estima o preferencia. En efecto, para nosotros no hay cosa alguna que no tenga valor. Unas serán buenas, otras malas, unas inútiles y otras perjudiciales. Claro, estamos hablando del acto valorativo. O sea, los quiénes son los únicos que pueden valorar. ¿O quiénes valoran? Los seres humanos. Excelente. Los seres humanos. Los niños son sujetos amorales y también valoran. Claro, por supuesto. También. ¿Ya? Clave de eso entonces. Pregunta 6. Pregunta 6. ¿Qué nos dice? Los valores se presentan desdoblados. El valor positivo y su correspondiente el valor negativo. Ejemplos: belleza, fealdad, lealtad y deslealtad. Claro, toma en cuenta cuántas características del valor existen. 4, ¿no? La objetividad, la polaridad, la gradualidad y la jerarquía. Cuando algo es objetivo, cuando describimos con neutralidad e imparcialidad las características del objeto. Eso es objetividad. ¿Qué cosa es gradualidad? Gradualidad, grados, grados, intensidad, ¿cierto? Decir, por ejemplo, rico, delicioso, bonito, hermoso, feo, horrible. El valor es el mismo, hay una comparación y cambian en intensidad. La jerarquía implica elegir valores diferentes, toma de decisiones. En este caso te están hablando de la polaridad. De estas características del valor, ¿cuál es la que nosotros solemos usar con mucha frecuencia? ¿Cuál es la que solemos usar con más frecuencia?
La jerarquía, exactamente. Excelente. Casa es la clave. Perfecto. Pregunta número 7. ¿Por qué la jerarquía? Porque elegimos todo el tiempo, ¿no? Hasta el no elegir es una elección, no lo olvides. 7. ¿Sabes qué es lo más gracioso de la pregunta 7? Que la clave te la dan en la primera oración. No necesitas leer más. Claro, te dicen los valores están ordenados jerárquicamente y luego te preguntan qué característica del valor está ahí. Ni modo que vas a marcar pues polaridad, ¿no? Bueno, por si acaso, por si acaso. Jerarquía. Caso, caso. Ojalá San Marcos preguntara así, sería genial. Pregunta número 8. Solo mi enamorado me ha regalado un pote de miel. Está tan rico que me estoy comiendo la miel sola. Y yo no como dulce. Pero no sé, no me empalaga. Esta miel no tiene tanto dulce, pero está muy rica. Ay, qué atroz. Tengo que llevarlo a otro lado, si no me la voy a acabar. Ya. ¿Qué dice? Es un ser humano que dentro de su contexto económico y social y en su proceso de socialización ha adquirido ciertas normas y valores morales. Disculpa, encima de la garganta, muy mal. De esta forma se encuentra capacitado para realizar acciones morales, hasta que el individuo que respeta las reglas morales y las reconoce. Muy bien, estamos hablando de la moral. Pregunta 8, clave bebecito. Salón pregunta, para que una persona sea considerada una persona moral, ¿qué características tiene que cumplir? ¿Qué características tiene que cumplir? Son tres, ¿no? Son tres. Tiene que tener conciencia moral, libertad moral y responsabilidad moral. De esas tres, ¿cuál es la más importante? La conciencia moral. Claro, porque es aquella, recalco nuevamente, que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa si yo ejecuto una acción mala? ¿Qué denominación tendrá mi conducta? En otras palabras, Salón, si yo sabiendo diferenciar entre lo bueno y lo malo hago algo malo, mi acción es inmoral, no mi persona, mi acción. Y si yo hago, por ejemplo, algo no es bueno, mi acción se concibe como una acción moral. ¿De acuerdo? Se concibe como una acción moral. ¿Los niños son sujetos morales? No, ¿verdad? Claro, ni los niños ni las personas que padecen trastornos mentales o demencia senil, porque en la ancianidad ya llega una etapa en la que tú no puedes valerte por ti mismo. Pierdes hasta tus capacidades cognitivas, producto también de, obviamente, la muerte neuronal. Perfecto. Pregunta 9. Solo en las preguntas más fáciles son las que tienes que contestar de forma más insistente. Es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de qué es lo correcto y lo incorrecto, de identificar cuáles son las normas morales y poder estar de acuerdo con ellas. También de darnos cuenta de las acciones que realizamos. Muy bien. ¿Cuál es la clave aquí? Dedo. Decisión moral no existe. Esto se llama libertad moral, te dicen. Ah, perdón. Darnos cuenta de lo correcto e incorrecto. Eso es conciencia moral. Conciencia moral. Pregunta 10. Es la capacidad que tenemos de asumir las consecuencias que generan nuestras acciones.
realizadas libre y voluntariamente. ¿De qué estamos hablando? Excelente, la libertad moral. Y la última es la capacidad que tenemos de asumir las consecuencias de nuestros actos realizadas voluntariamente. Responsabilidad moral. Perfecto. Pregunta 12. Es el valor por el cual se concibe el ser humano, del que existe como del que está por nacer, como valioso en sí mismo por el solo hecho de ser humano. Es el valor propio del hombre. Este valor exige para el hombre el máximo respeto. Según Kant, el hombre debe ser entendido siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Principio de autotelia, la dignidad humana. ¿Cierto? Todos, absolutamente todos, tenemos dignidad por el mero hecho de existir. ¿Cierto? Por el mero hecho de existir. Así que nadie puede lastimarnos a no ser que nosotros le demos el poder. Aunque lo extraño y lo paradójico del ser humano es que no solo le damos poder a otros de que nos lastimen, sino que nosotros mismos nos autosaboteamos, ¿no? Nos autosaboteamos. Bueno, pregunta 13. Sí, muy paradójico. Ayer tuve una conversación de 3 horas con mi mejor amigo. Nunca, después de tantos años que no filosofaba tan profundo. Y me dijo una frase que me hizo volar. ¿Quieres que te la diga? Eso sí, ¿no? Eso sí te gusta. Eso sí te gusta. Ya igual te lo voy a decir. Me dijo de que cuando nosotros amamos a otros y nos vamos despersonalizando, o sea, perder nuestra identidad, lo que hacemos es una prolongación de la voluntad del otro. La prolongación de la voluntad del otro. Me vuelvo un autómata, Salón. Me convierto en una persona servil, servicial al extremo. Doy. No espero nada a cambio. Hago lo que me diga. Si me dice, me gustan las mujeres gorditas, engordo. Si me dice, me gusta esta comida, la preparo. Esa prolongación de la voluntad del otro me hizo, wow. Hasta ahora está en mi mente y todavía me cuesta procesar. Debes buscarte amigos así que te hagan filosofar. Bien, potente. De verdad. Ya, pregunta 13, Salón. Estamos en psicología. Ah, no, filosofía es. Lo siento, es que como estoy dictando psicología en la mañana, pues ya estoy mal. Ya, pregunta 3. Chale, profe, chale. Claro, es el valor que exige el compromiso de contribuir a la solución de los problemas que afectan a nuestro prójimo. Como estamos hablando de la solidaridad. Mucha miel. También. Pregunta 14. Esta pregunta no está tan fácil. Ahora, pues, ahora te quiero ver. Ajá. Después de encontrar las cosas existiendo, al haberlas percibido, ya sería difícil afirmar lo contrario. Pero ¿por qué existen? Ello sí es que constituiría un problema. Eso fue lo que llevó a los filósofos griegos a indagar sobre el origen de ellas. En tales circunstancias es que empezaron a buscar aquello que pudo haber dado esa posibilidad de existencia. Y lo que da tal existencia ha de ser aquello que es verdadero y que está fuera de lo pasajero, de lo mutable, y ha de ser real y extrasensible. Es la tesis desarrollada por...
Me han puesto beso en la 15. Estuvimos en la 14, Nadia. 14. Dedo. Casa. No. Mira, palabras claves. Te dice, lo que da tal existencia ha de ser aquello que es verdadero, que está fuera de lo pasajero, o sea que es eterno, fuera de lo mutable, o sea que es inmutable, y que aparte es real y es metafísico. Te está hablando de las ideas que yacen en el mundo de las ideas y que justamente cumplen con esas características, eternos, perfectos e inmutables. La clave es Platón, Aristóteles de Atenas. Salón Pierron de Elis pertenece al periodo helenístico romano, representante del escepticismo radical, propone la famosa epogeo epoché, la suspensión del juicio, sobre aquello que yo no puedo comprender porque excede los límites de mi razón. ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Abstenerme de emitir juicios y voltear la página, ¿no? Aplica para todo, ¿ya? Pregunta 15. Vamos. Ya. Sabido es que la existencia humana está rodeada de problemas y que el humano está expuesto al dolor y al sufrimiento y que quizás no podría esperarse otro tipo de existencia, y esto lo sabían los filósofos griegos antes de Cristo. Ya, conclusión, Epicuro, ¿verdad? Pero Salón, pregunta, ¿qué diferencia hay entre Epicuro y Erisipo de Cirene? Ambos pertenecen al periodo helenístico romano y ambos reivindican el placer, pero quiero que me digas una diferencia nada más, porque las diferencias son varias, pero dime una. ¿Qué conciben los epicúreos que no conciben los cirenaios? Dice, profesor, es que uno no considera el dolor como placer. ¿Y quién es cuál de los dos? Claro. ¿Sabes cómo se llama lo que me acabas de decir? Se llama aponía. Apunta, aponía. Aponía es ausencia del dolor y eso lo asumen los epicúreos. No solo la aponía, sino la autarquía. Auto, sí mismo, arquía, gobierno, la capacidad de gobernar tus placeres y tus deseos. Los cirenaicos no se controlan y es que ¿para qué controlarte? ¿Para qué limitarte? Si es tan rico poder disfrutar de los placeres del cuerpo sin censura, ¿sí o no, Jan? Somos de esa escuela, ¿sí o no? Nada, mentira, es broma. Pero sí, en realidad estoy en la faceta de los cirenaicos, lo siento, sabes que soy. Me pongo mucho en el papel del filósofo, lo vivo, lo vivo. Sí, ese es Aristipo de Cirene. Bien. Y bueno, ¿quién es el Pinky Friend de Aristipo de Cirene? Diógenes, ¿sí o no? Nuestro causita Diógenes. Representante del cinismo. ¿Eres cínico o no eres cínico? Anthony, ¿cínico o no? Acéptalo, eres cínico, recontra, archiplus, hiper, mega cínico, ¿sí o no? A nosotros nos gusta vivir conforme a nuestra naturaleza. Pero considero que el término cinismo, tal y cual ustedes lo están manejando, creo que no es el término al cual yo estoy haciendo referencia. Tome en cuenta que para Diógenes es importante que el hombre no niegue su propia naturaleza instintiva, en el sentido más radical que te puedas imaginar. Salón, ahorita hace frío, estás usando ropa, prendas, tiene sentido porque hace frío. Si hace calor, yo no le veo la necesidad porque uses ropa. ¿Para qué? Yo tengo tetas, tú tienes tetillas.
Tú tienes un pene, yo tengo un pseudopene llamado clítoris. Simplemente son cuerpos. La vergüenza no es innata, la culpa tampoco. Son convencionalismos sociales. La sociedad nos hizo creer que es eso o motivo por el cual deberíamos de sentir vergüenza. ¿Es verdad que Diógenes se masturbaba en público? Claro. ¿Y por qué tendría que ser problemático? Está satisfaciendo sus necesidades fisiológicas. No es lo mismo que hacemos cuando nos bañamos. La malicia es algo que hemos querido adjudicarle a conductas que son tan naturales, completa y absolutamente naturales. Pero vivimos en una sociedad que no está preparada para entenderlo. Sí, creo. Para Diógenes también menos es más, ¿verdad? Practica la austeridad. Mientras menos necesites, más feliz serás, porque dejarás de depender de cosas. Y no solo cosas, sino también personas. Aprende a vivir solo, a estar solo. ¿Sí? Para que no compartas tu compañía con alguien que no se merece. Bien, pregunta 16. Eso fue potente, ¿no? Profe, todavía lo estoy asimilando. Sí, sí. No, a veces también me gustan las malas compañías, pero cuando tengo tiempo nada más. Sí. La ciudad de Dios de Civitate Dei es una de las obras maestras de San Agustín. En ella nos ofrece una síntesis de su pensamiento filosófico, teológico y político. El motivo por el cual escribió esta carta fue las críticas que los paganos hacían contra el cristianismo. Roma, o la ciudad eterna, se había hecho añicos. De esta tragedia mundial fue culpado el cristianismo. La citada obra está dividida en dos partes. En la primera combate el paganismo y en la segunda defiende la doctrina cristiana. Fue una obra muy leída y ejerció gran influencia en los siglos posteriores. La tesis central de la obra es la providencia divina que guía a la humanidad dividida en dos ciudades. Entre otros temas, la citada obra de San Agustín, ¿qué cosa destaca? Vamos. Te dice entre otros temas y me marcas avión, pero si el texto te está hablando del providencialismo, no tiene sentido que me marques una clave que ya hable sobre el providencialismo porque te preguntan de otros temas. La clave es bebecito, bebecita, bestia. El espacio dado a la creencia y al conocimiento de carácter dogmático. Ah, te faltaba completar. A no es. Ah, ok. La clave es beso, ¿no? ¿Por qué? Porque tome en cuenta de que Agustín de Hipona le da mucho valor a la fe. Incluso la fe para él es el único camino o vía que nos permite dar cuenta de la existencia de Dios. Pregunta 17. Ya, 17. ¿Cuál era la 16? ¿Te fuiste al baño? La 16 era beso. ¿Por qué no me llevaste al baño? ¿Acaso voy a escuchar lo que haces? Llévame al baño. Así no pierdes clase, ¿ya? No es broma, yo lo estoy diciendo en serio. Si el empirismo afirma que solo existen conocimientos sensibles y el escepticismo que no existen dichos conocimientos, ¿qué quiere afirmar el dogmatismo cuando sostiene que no solo existe el conocimiento, sino que tiene carácter de verdad absoluta?
Yo sé que hay muchas claves que son parecidas, como por ejemplo la clave beso, caso, dedo, ¿no? Porque dudo mucho que me hayas marcado la clave avión. Sin embargo, la clave más atinante es la clave dedo. Me está picando mi garganta, perdón. Garantiza la verdad como certeza. Claro, para los dogmáticos, la verdad es una verdad absoluta. Dedo. Pregunta 18. Ahora sí, ¿qué nos dice? Ya. Si el conocimiento científico, que se caracteriza por su racionalidad, soslayara, sinónimo de evitara, absolutamente conceptos de cualquier tipo, muy probablemente, Salón, ¿qué pasaría? Claro, las proposiciones que podrían estructurarse carecerían de sus elementos constitutivos, no tendrían base, un piso sólido por el cual formularse. Bien. Pregunta 19. Esta pregunta también es, y la semis excluiría todas las argumentaciones para emplear solamente determinadas proposiciones. Es que no te está hablando de excluir proposiciones, te está diciendo si soslayar es evitar conceptos de cualquier tipo, ¿qué pasaría? Podrías tener argumentos, pero estos van a carecer de sentido. Esa es la lógica. Por eso es dedo. Pregunta 19, Salón, vamos. A ver, ya, dale. Nuestros sentidos captan el movimiento de las cosas y esto nos muestra que si algo se mueve es consecuencia de que hay una fuerza generadora por otra que la hace mover, pero no podemos continuar hasta el infinito. Podemos concluir que existe un primer motor que es Dios. Si este primer motor fuera innecesario para que se genere el movimiento de las cosas, entonces, ¿qué pasaría probablemente? Es decir, imagínate que hay algo que se está moviendo, pero no es eso que se está moviendo no es que esté movido por algo, simplemente se mueve. La única forma en la que se mueva es porque el movimiento es parte del mismo, ¿no? Busco una clave que diga algo así. A ver, claro, ¿no? Las cosas que necesitasen moverse requerirían necesariamente de fuerzas impulsoras previas que les sean plenamente inherentes, que sean partes de sí mismas. Esa es la clave. Muy bien, Josué. Pregunta número 20. Vamos con la pregunta 20. Esta pregunta está fácil. Según Platón, Pitágoras es quien, claro, fue considerado
que quien consideró que el adjetivo, perdón, sabio era únicamente aplicable a los dioses, mientras que el hombre solo le correspondía ser llamado amante de la sabiduría, ¿no? Filósofo. Claro, porque busca de forma incesante el conocimiento de la verdad. Excelente. 21. Bien, una de las tesis fundamentales de Marx señala que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diversas maneras, cuando de lo que se trata es de transformarlo. De lo anterior, ¿qué cosa podemos inferir de la filosofía? Solo me han marcado dos claves, dedo y avión. Y los demás, vamos, ya. Solo justifica el orden de las cosas, no. Salón, creo que tú no estás realmente analizando la oración, ¿no? La frase. El filósofo se ha limitado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Salón. Es una crítica que hace Marx a los filósofos de biblioteca, que solamente formulan teorías y críticas y no se dignan a hacer nada en el plano de lo concreto, ya que las palabras sin acción son solo palabras, se las lleva el viento. Por lo que pone énfasis en la praxis revolucionaria. Así que la clave, o la única clave coherente es la clave avión. Tiene una orientación práctica en la realidad. Excelente avión. Pregunta 22. Ya, el filósofo Diógenes de Sinope decía vivir conforme a la naturaleza, imitando la conducta de los animales. Según ello, es correcto afirmar que acepta y rechaza las prácticas de la sociedad, al contrario, rechaza toda convención social y moral, exactamente. Va a rechazar toda convención social y moral. ¿Cuál es la clave en la pregunta 22? Beso. De ahí su concepción de vivir a favor de la naturaleza. Pregunta 23. Si procediéramos a revisar las bibliotecas convencidas de estos principios, ¿qué estragos no haríamos? Si cogemos cualquier volumen de teología o metafísica escolástica, por ejemplo, preguntémonos, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad y el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho de existencia? No. Entonces, tírese a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e ilusión. David Hume, Investigación sobre el conocimiento humano. De acuerdo con el texto, ¿qué cosa es correcto afirmar? Vamos. Claro, excelente, Salón. Propone que las afirmaciones teológicas y metafísicas carecen de sentido. Salón Hume es padre del sensualismo, sensualismo, sensual, sensual, sensorial, sensorial, sentidos, de tendencia empirista.
que nos habla acerca de dos conceptos claves, ¿verdad? Ideas e impresiones. ¿Cuáles son primero? ¿Cuáles son primero? Las ideas o las impresiones. Las impresiones, excelente. Y después de las impresiones tenemos las ideas. Las impresiones son de gran intensidad, de corta duración, las ideas de larga duración, pero de baja intensidad. Por lo que en la pregunta 23, ¿cuál es la clave? De. Pregunta 24. José afirma que la ciencia, la tecnología y la industria son los medios para alcanzar el progreso y orden social, y por lo tanto se debe dejar de lado la educación religiosa y metafísica. Claro, José tiene ideas compatibles con el positivismo. Exactamente, el positivismo. Salón, ¿quién es el padre del positivismo? Padre del positivismo, Augusto Comte. Excelente, ¿no? Comte menciona la necesidad de dar saltos cualitativos, ¿no? De pasar del estadio teológico religioso al metafísico ontológico y luego al positivo científico. Eso es lo que propone. La clave, ¿cuál es entonces en ese caso? De. Pregunta 25. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser social, es inversamente su ser social la que determina su conciencia social, claro. Eso es materialismo histórico. Tus condiciones socioeconómicas determinan tu forma de pensar. Si tú eres de clase baja, del pueblo, el populum, vas a bregar por los intereses de tu clase. Si eres de clase alta, por el contrario, perdón, clase media, bueno, si eres de clase baja, pero te sientes clase media porque tienes un smartphone, el cual sacaste con una deuda de 3 años, pero como es un smartphone, te sientes clase media, vas a pregar por los intereses de la clase media, ¿no? A eso se le conoce como alienación. Tú eres alienado, papus. Sí, hijito, bebecito. Si tus papás pierden el trabajo, adiós academia, adiós estabilidad económica, adiós alimentación, adiós vivienda, adiós muchas cosas, adiós vida. Entonces, si eres pobre, porque todos acá somos pobres, seamos coherentes con nuestra conciencia de clase. ¿Ya? Bien, eso es marxismo. Salón, ¿qué cosa dignifica al hombre? ¿Qué cosa dignifica al hombre? El trabajo. Excelente. El trabajo. Trabajas. Mm, trabajas. A veces. Bueno, en realidad lo que estás haciendo aquí en clase es un trabajo, aunque no lo quieras ver, pero sí se concibe como un trabajo.
Sí, es un trabajo mental, pero es un trabajo al fin y al cabo. Bien, pregunta 26. Profe, si yo trabajo, ¿por qué no me pagan? Porque los conocimientos que tú tienes no son lo suficientemente perfeccionados como para que ameriten un pago. Pero lo serán en algún momento, Antonio. Sí, sí. Pregunta 26. Ok, dice, el que vive de modo natural y no por el azar de las circunstancias fuera de la ciudad es o bien un ser degradado o un ser sobrehumano. Porque un tal hombre es además amante de la guerra, Salón, amantes de la guerra. Es como una pieza de juego aislada en el tablero. Interesante. ¿Qué nos quiere decir con esto? Buena pregunta. Salón, decía Aristóteles que el hombre es un animal político, ¿no? Vive en una polis, vive en sociedad. Si no vivieras en sociedad, ni siquiera serías considerado propiamente un ser humano, sino un bárbaro, un extranjero, una persona que niega su propia humanidad, porque la humanidad yace en el reconocimiento colectivo. Por eso la humanidad es lo único, perdón, la comunidad es lo único que nos humaniza, ¿no? Clave de excelente Nadia, muy bien Jimena. Hasta ahora las compañeras son la mayoría de las preguntas las que me contestan y me contestan bien. ¿Y los demás qué? Pregunta 27. Dice, tras valorar un objeto, los sujetos emitimos un juicio de valor. Un juicio de valor se diferencia de los demás juicios porque posee parcialidad. Indica un juicio de valor. Claro, la única clave coherente es la clave dedo. El vestido de color azul es muy elegante. ¿Por qué? Porque ser elegante no es una característica inherente al vestido azul, es un atributo que tú le das dependiendo de tu apreciación subjetiva. Por lo que en la pregunta 27 la clave es dedo. Pregunta 28, Salón. Ok, ¿qué nos dice? La ética kantiana señala que la ley moral debe ser ejecutada en cumplimiento únicamente del deber dictaminado por la razón. Por consiguiente, rechaza toda norma. Kant, imperativo categórico, moral autónomo. ¿Qué nos dice el imperativo categórico? El hombre, ya, claro, el hombre debe hacer lo correcto siempre, cualquier circunstancia, sin importar las consecuencias, el deber por el deber mismo, ¿verdad? Sin condicionamientos. Por ende, que va a rechazar toda norma que sea esté condicionada por algún deseo material o de cualquier otra naturaleza. Avión es la respuesta. Vamos con este texto.
Lo voy a leer y luego te doy un minuto para que lo contestes, ¿está bien? Te dice, en lo político, la teología de la liberación hizo suya la perspectiva de la teoría de la dependencia. Esta aparecía como la visión más adecuada, y no solo para explicar la pobreza y la opresión de nuestros pueblos, sino ante todo como la que podía proponer las vías eficaces de su superación, precisamente porque detectaba los mecanismos que en la sociedad generan opresión y pobreza. Por aquí también, sobre todo por este acento puesto en la necesidad de eficacia en la acción, entraba en la teología de la liberación el talante de la modernidad. La teoría de la dependencia se presentaba además como un plus. Era una teoría social elaborada principalmente por científicos sociales de América Latina, en diálogo con las ciencias sociales críticas de orientación marxista, particularmente con la teoría del imperialismo de Lenin, teología de la liberación. La pregunta 29 te dice, del texto, ¿qué podemos marcar? Ya, ¿cuál es la clave que marcas? Avión. Ya, por ahí me ha marcado casa. No cuestiona las premisas marxistas, al contrario, se fundamentan en las tesis marxistas. Si te está diciendo que recibe influencia, por ejemplo, de las ciencias sociales críticas de orientación marxista, no es que estas ciencias sociales critican la orientación marxista, sino son críticas y se fundan en una orientación marxista. E incluso te especifican qué tendencia, la de Lenin, el imperialismo de Lenin. Clave avión. Y la pregunta 30, Salón, pregunta 30. Beso. Ya. Señal, según la lectura, la teología de la liberación explica la pobreza sosteniendo que, claro, hay lazos, nexos de dependencia, ¿verdad? Nuestro país depende económicamente de los países imperialistas. Incluso la teología de la liberación no solo propone una liberación cultural en base a un proceso deconstructivista, destruir para construir, sino también romper con toda forma de dependencia económica, porque esa dependencia económica solo nos subordina, ¿sí? Hace que nosotros, por ejemplo, no podamos alcanzar un grado de autonomía, teniendo las condiciones para hacerlo, porque las riquezas las tenemos. Ahora que lamentablemente el carácter político capitalista de nuestra sociedad no lo impida, como para llegar a ser una potencia mundial, quién sabe, es muy diferente, ¿no? Bien, voy a compartirte algunas preguntas adicionales. Si tú has notado, las preguntas que hemos visto son fáciles e intermedias. Bueno, veamos estas preguntitas. Y después de eso te dejo en libertad, ya. Te dejo en libertad. Salón, ¿cuándo es la última clase? Porque hoy día me he despedido de 2 salones. Y no sé si también con nosotros es la última clase. Creo que no, pero no estoy segura. Por eso pregunto. Ya.
Claro, el 18 acaba, ¿no? Ok, el 18 acaba. Ya, perfecto, dale. Ok, espérame tantito, ahorita te voy a compartir el material. Solamente vamos a contestar 5 preguntas. No son muchas, pero son preguntas, creo yo, interesantes. Algunas son de exámenes de admisión. Ok, listo. Como que la letra es un poquito grande, así que espero que no te satures. Bien, Salón, vamos con la primera pregunta. Ya, primera pregunta. Ya, ok. Dedo. Dice, el alma para San Agustín solo está unida al cuerpo por la acción que ejerce sobre este último. Si algún objeto hiere nuestros sentidos, nuestros órganos sensoriales sufren su acción. Pero como el alma es superior al cuerpo, se pretende que el alma es superior al cuerpo. Ya, claro. Se va a desprender. ¿Por qué me han marcado dedo? Si te estoy diciendo que el alma es superior al cuerpo, Salón, hay afecciones del cuerpo que no repercuten en el alma. Ajá. Por eso el alma no va a sufrir acción alguna. ¿Por qué no sufre acción alguna? Porque es superior al cuerpo. El alma no se ve afectada. Sí. La clave es dedo. Pregunta número 2. A ver, quizás nos vaya mejor aquí. Clave, Salón. San Agustín afirma que las verdades de las escrituras hay que aceptarlas por fe, y aunque las verdades de la fe no son demostrables, es legítimo creer en las verdades de la fe. De esto, ¿qué cosa se sigue? ¿Que hay dos verdades? No, las dos verdades solo existen para Guillermo de Ockham, no para Agustín de Hipona. Aquí se está haciendo referencia a la relación entre conocimiento y ontología. Esta es la clave. Claro, la ontología hace referencia a la realidad, ¿no? Lo que existe en la realidad y por medio de la cual lo conocemos. Avión. Pregunta 3. Esta pregunta es una señora pregunta. Dice, en cierto sentido, todos los conocimientos derivan de nuestras sensaciones. Ahora bien, ninguno de los dos objetos sensibles es necesario, inmutable o eterno. Por el contrario, todos son contingentes, mudables, pasajeros. Entonces seré yo mismo la fuente de mis conocimientos verdaderos. Mas yo también soy contingente y mudable, como las cosas. Y precisamente por eso se inclina mi pensamiento ante la verdad que lo domina. La necesidad con que se impone la verdad a la razón no es otra cosa que el signo de su trascendencia respecto a ella. Es un texto así, pero súper denso, ¿no? Como para entender y procesarlo. Bueno, vamos con las claves. A ver, te doy un minuto para que la proceses. Perdón, para que la proceses.
Ya, clave. Ya. La verdad está en la razón por encima de la razón, por lo tanto en el hombre hay algo que lo trasciende, la verdad es igual a Dios. Dios está dentro del hombre y comparte la perfección con él. El hombre no es perfecto y no lo será tampoco, así que ni sueñes. La verdad es una manifestación de Dios que se expresa a través de la percepción del hombre de las cosas, no a través de la percepción, sino a través del acto contemplativo. Lo que trasciende el hombre son las ideas no platónicas que se caracterizan por ser eternas, inmutables y necesarias. Para empezar, si hubiesen dicho platónicas, quizás hubiese sido una clave tentativa, pero no. Plotino no propone la concepción de ideas eternas, inmutables y necesarias. Solo nos habla de lo uno, la triple naturaleza del espíritu, etc. Y la última tampoco tiene nada que ver porque menciona la ciencia experimental. Ahí la clave es avión. Verdad es igual a Dios. Muy bien, Jimena. Muy bien. Siguiente pregunta, mira, ¿cuándo hicieron esta pregunta? 2017. Dice, así también, dado que las acciones de la vida frecuente no admiten ningún aplazamiento, es una verdad muy cierta que cuando no está a nuestro alcance discernir las opciones más verdaderas, debemos seguir las más probables. Pero dado que en este momento solo pensaba dedicarme a la investigación de la verdad, pensé que era preciso que hiciera lo contrario y rechazara como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda. Discurso del método. ¿Qué podemos inferir de este fragmento? ¿Ya? La probabilidad es un rasgo admisible solo en el ámbito práctico. La búsqueda de la verdad presupone la aceptación de lo probable. Claro. Ningún saber anterior puede ser considerado como absolutamente falso. Es posible que el aplazamiento de una opción provoque la falsedad. Las opiniones probables son siempre tomadas como verdaderas. No. La búsqueda de la verdad implica o presupone la aceptación de lo probable. Lo probable, vamos a decirlo así, es lo que constituye la certeza, no la verdad indubitable. Esa es la clave de eso. Muy bien, Leonardo. Pregunta 5. Esta pregunta es más fácil de la que piensas. Ya, vamos. Un rasgo de la investigación pura de la verdad, según Descartes, radica en cuáles son las dos características de la verdad en Descartes. Claras y distintas, ¿no? Ya. Pero eso es lo que caracteriza la certeza. Y la certeza es lo que nosotros consideramos como que lo indubitable, excelente. Lo indubitable tiene que ver con lo concerniente a aquello con lo que el hombre no puede dudar. ¿Cuáles son esas dos verdades indubitables para Descartes, Salón? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son?
Ya. Dios y la existencia del yo, mi propia existencia. Excelente. Pregunta 6. En la crítica a la razón pura, Immanuel Kant aborda un problema de qué índole. ¿Sabes cuáles son las obras de Kant? Son varias, ¿no? Es gracioso porque Kant critica todo, critica la razón pura, critica la razón práctica, critica el juicio, crítica. Claro, la crítica a la razón pura nos habla sobre el conocimiento, nociología. En la crítica a la razón práctica nos habla sobre la ética. En la crítica al juicio, la estética. Y si pensaste que estética tiene algo que ver con belleza, pues te equivocaste. Estética es conocimiento sensorial, aquel conocimiento que parte de los sentidos. ¿Ya? Pregunta número 7. Vamos con la pregunta 7. San Agustín afirma que Dios es la plenitud del ser, por lo tanto es el bien absoluto e inmutable. Por haber sido creado de la nada, la naturaleza humana solo es buena en la medida en la que es, pero en otra misma medida es buena. De lo mencionado, ¿qué podemos colegir? El bien no existe y lo único que existe es Dios. La ausencia del bien es Dios, por ende el mal no existe. El bien es proporcional al ser, de lo que se sigue que el mal no puede considerarse como bien. Dios y el hombre son eternos y perfectos. El mal es ausencia del bien porque este último es expresión de la imperfección y el vacío. Claro, ¿no? El mal es la ausencia del bien. Salón, será correcto afirmar que en este punto Platón tiene influencia socrática, ya que hemos visto a Sócrates en un inicio. Vamos. Es correcto, claro. ¿Por qué no puedes decir está bien? Tienes que poner una palabra que sabes que se me hace difícil pronunciar. Bueno, ya, pero sí, está bien. Claro, excelente, ya. Siguiente pregunta, otra pregunta, ¿sí? Salón, ¿el tiempo existe para el hombre según Agustín de Hipona? ¿Sí o no? ¿El tiempo existe para el hombre según Agustín de Hipona? ¿Sí o no? Salón, es una pregunta difícil. Lo peor es que lo hemos visto en la teoría y la respuesta es sí, el tiempo solo existe para el hombre, pero el tiempo no existe para Dios. O sea, no es que Dios no haya podido crear el tiempo, sino que Dios va más allá del tiempo. Es atemporal, es aespacial. Pero el tiempo como tal, y lo entendemos, existe para el hombre. Por lo tanto, por ejemplo, si alguna vez escuchaste, no sé, imagínate algún testigo de Jehová decirte que nos encontramos en los últimos tiempos, mentira. Los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Lo que para ti puede ser una eternidad, para Dios puede ser un segundo, equivaler un segundo. Siguiente pregunta. También con lo concerniente a Agustín de Hipona. Dime, para Agustín de Hipona, ¿todos podemos llegar a ser libres, sí o no?
¿Todos somos libres? Dime. Claro, exactamente, ¿no? La respuesta es, ¿cuál es la respuesta? ¿Yo la di o yo te la pregunté? Creo que yo te la pregunté, ¿no? Y no me llegaste a contestar. ¿Era un verdadero o un falso, no? Hazme recordar la pregunta, se me fue. ¿Qué te había preguntado? Estábamos hablando de, ah, sí, la libertad. Te pregunté, ¿todos los hombres somos libres? Falso. Tenemos libre albedrío, sí, pero no libertad, porque la libertad consiste en obrar conforme a lo que es bueno. Y no te olvides que no todos podemos obrar conforme a lo que es bueno. De que podemos, pero no queremos. Por eso es que no todos podemos llegar a ser libres. Y ya la última pregunta. Salón, el día del juicio final, según Agustín de Hipona, ¿qué es lo que Dios va a juzgar en el ser humano? ¿Sus acciones o sus intenciones? Las intenciones de las personas. Excelente. Porque nunca olvides esto, por favor. Pero una buena acción no necesariamente denota una buena intención. Y una mala acción no necesariamente denota también una mala intención. Sí, vivimos de máscaras, Salón, máscaras. En el caso de Aristóteles no, Tomás de Aquino, de las 5 vías, ¿cuál es la vía que es la influencia de San Anselmo de Canterbury? Claro, como hacer una acción buena por interés personal. Exacto, Jan, exacto. Hay una de las 5 vías de Tomás que es influencia de San Anselmo. Canterbury o Aosta es el mismo, por si acaso, no creas que son Anselmos diferentes, sino que no sé qué se debe, por qué razón se le conoce con 2 nombres, o de 2 ciudades distintas. A ver, Salón, a ver, ¿cuáles de las 5 vías? Te voy a acordar las 5 vías por si no te acuerdas. La vía del primer motor inmóvil, la vía de la causa incausada, la vía de la contingencia, la vía de la perfección y la vía de la finalidad. ¿Cuál? ¿Cuál es la clave? Bueno, no hay clave, pero ¿cuál es la que está en tu mente? La vía de la perfección, Salón, perfección. Mira, la vía del primer motor inmóvil, causa incausada, y la vía de la finalidad son influencias de Aristóteles. La única vía que es de San Anselmo es la vía de la perfección, y la vía de la contingencia es la única vía prácticamente exclusiva de Tomás, ¿no? Porque las demás son influencias previas de filósofos anteriores, ¿ya? Bien, Salón, hasta este punto, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Jan, ¿tienes alguna pregunta? Marco Antonio, Jimena, Kiara. Ninguna, ok. Yo imagino que ustedes ya han resuelto el examen de admisión, ¿verdad? Independientemente de que hayan postulado o no. Están en la obligación de contestarlas. Claro, porque son preguntas que te van a venir probablemente muy parecidas en el siguiente examen. Y ninguno me ha hecho ninguna pregunta del examen de admisión, lo cual también me doy cuenta. ¿Quién Michis es Hobbes? No, sí hemos visto, no hemos visto filosofía política, no hemos visto a Thomas Hobbes, Leviatán, ¿no?
Bueno, Thomas Hobbes es el padre del absolutismo, ¿sí? Él, su obra magna se llama El Leviatán, considera que el Estado debe tener un poder absoluto para poder controlar las libertades de los demás, considera que el Estado es un bien mayor, solo que eso puede venir también en algún punto en una situación autoritarista. También cree en el justnaturalismo, ¿no? Justnaturalismo, leyes naturales, la libertad, la igualdad, la justicia en general, y defiende la figura de por qué es necesario la creación del Estado, ¿no? La clave era Thomas Hobbes, ¿por qué? Porque en un estado de emergencia, Salón, quien tiene el poder de tomar decisiones de forma absoluta, incluso sin consulta popular, ¿quién es el Estado? Lo que ha pasado a partir de la coyuntura del COVID. Pero va a obrar en beneficio de la comunidad. Esa es la única condición, ¿no? Que también aplica para el absolutismo de Hobbes. Sí, esa era la clave. Bueno, mi amor, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Cuídate.